Y vamos a comenzar a grabar. Y nada más quiero ver si estamos grabando. Ok, hoy vamos a hablar de la dinámica de las glaciaciones, que es un tópico que debemos tocar obligatoriamente, porque aunque no lo crean, en Costa Rica tenemos paisajes que han sido expuestos al impacto de la presencia de glaciares, de grandes bloques de hielo, especialmente en las montañas más altas, en este caso los picos de la cordillera de Talamanca. Eh, bueno, eh, la glaciación, como lo menciono aquí, es un cambio climático global que se refleja en el mecanismo de retroalimentación climática que tiene nuestro planeta. Actualmente estamos, digamos, el zapato está en el otro pie. O sea, estamos experimentando un proceso de calentamiento. Pero en realidad, a través de la historia geológica de este planeta, hemos observado también procesos de enfriamiento y procesos de glaciación. Entonces, tanto los mecanismos que enfrían como calientan el planeta están, o son dependientes del intercambio de energía que tenemos entre el Sol y la Tierra. Por eso es que el planeta en sí es un sistema abierto. Esto es una discusión que teníamos en otro curso que dimos hace un ratito, para la maestría, creo, en donde pues los estudiantes no me creían que la Tierra era un sistema abierto. Claro, nosotros recibimos no solamente energía radiante del Sol, también emitimos cierto porcentaje de esa radiación de vuelta al espacio y recibimos desde meteoritos hasta asteroides. Toco madera que no nos toque uno en el futuro cercano, pero no es un sistema cerrado. Energéticamente es un sistema abierto. Entonces, de ese intercambio de energía y materia, en algunos casos, pues si el intercambio es muy violento, ¿verdad? Puede suceder que entremos en un proceso de cambio climático, no solamente hacia el enfriamiento, sino también hacia el calentamiento. Pues hemos tenido periodos glaciales que han sido recurrentes. Los últimos han tenido lugar hace 925, 800, 680, 450, 332 millones de años. La última glaciación acabó hace unos 10.000 años y dio inicio al periodo Holoceno en el que actualmente estamos. Se conoce como la glaciación del Pleistoceno. Pero de ahí en adelante han habido pues eventos de glaciación, muchos de los cuales han sido sumamente intensos, como este que les menciono, hace 800 millones de años, en donde las masas de hielo alcanzaron los 5 grados norte y sur del Ecuador. Básicamente cubrieron todo el planeta. La última glaciación del Pleistoceno, hace unos 2 millones de años, cuando comenzó, alcanzó las latitudes de los trópicos de Cáncer y Capricornio, aproximadamente unos 30 grados norte y sur del Ecuador, y es responsable de este último evento de afectar pues la distribución de plantas y animales que tenemos en la actualidad. Casi, por ejemplo, extingue a ginkgo. Ustedes pueden recordar de sus clases de eh, introducción a la biología que ginkgo se considera un fósil viviente. En realidad no es exactamente un fósil, ¿verdad? Porque eso ya sería un organismo que no existe en la actualidad y nada más queda ese, pues, digamos, vestigio que es el fósil, pero no ha cambiado mucho y muchos de los fósiles que se encuentran de ginkgo son semejantes a las plantas de ginkgo actuales. Ginkgo es una planta originaria del norte de China, también se encuentra en Corea, creo que en Japón, pero la distribución que tiene es así muy disyuntiva. O sea, las poblaciones no forman todo un bloque a lo largo de de todo su ámbito de distribución, sino que están dispersas muy puntualmente. Ginkgo no solamente sobrevivió a esa glaciación, sino que ha sobrevivido procesos de cambio climático, incluso a la especie humana, y está dentro de las pocas plantas, ¿verdad?, que sobrevivieron el bombardeo atómico de Hiroshima.
Entonces, vamos a ver si sobrevive, ¿verdad? El antropoceno, ¿verdad? Pero es una planta, como les menciono, pues muy resistente a la contaminación y los patógenos y casi desaparece durante la última glaciación. Muy bien. ¿Qué factores son los que inician o que disparan este proceso de glaciación? Bueno, tenemos que tomar en cuenta la tectónica de placas. La tectónica de placas afecta cuánta cantidad de masa continental tenemos y a dónde se produce, ya sea en latitudes altas o bajas. Eso afecta la cantidad de radiación que absorbemos del sol. Afecta lo que es el albedo. El albedo, si no han oído este término, se refiere al porcentaje de la radiación que es reflejada por un cuerpo y varía entre 0, que es el caso de un cuerpo negro perfecto que absorbe toda la radiación, y 1, y es el caso de una superficie que refleja el 100% de la radiación. Entonces, las diferentes superficies de la corteza terrestre y la superficie terrestre en general tienen diferentes valores de albedo, como vamos a ver más adelante. Entonces, un bosque, por ejemplo, tiene una albedo mucho menor, o sea, absorbe más radiación que lo que sería, por ejemplo, un pastizal o una superficie congelada, por ejemplo, un glaciar, tiene un albedo que se acerca mucho al 1, puede andar por ahí de un 0.8. Entonces, las diferentes tipos de superficie que tengamos, la manera como cubren el área del planeta, pues afectan la cantidad de radiación que es absorbida por la superficie y la cantidad de radiación que es devuelta al espacio. También tenemos que tomar en cuenta la actividad geológica, sobre todo la actividad de vulcanismo, porque no solamente lo que es la emisión de gases a partir de volcanes, sino lo que es la producción de más suelo. A partir de más suelo, más superficie de las crestas oceánicas, van a afectar cuánto CO2 estemos inyectando a la atmósfera. Y esas dos combinaciones, ¿verdad? Tanto lo que es la dispersión del fondo oceánico como las emisiones de gases volcánicos van a afectar la cantidad de gases de efecto invernadero, incluyendo el CO2, así como la cantidad de polvo o partículas suspendidas que tengamos en la atmósfera. Y estas a su vez afectan la cantidad de radiación que es absorbida por la atmósfera y que no es remitida de vuelta al espacio. Entonces, en términos generales, sí creo que al hablar del albedo es importante tal vez presentar algunos números. Yo creo que sí, aquí se los puse. Entonces, en términos del tipo de superficie y el albedo típico, por ejemplo, una capa de asfalto fresco tiene una gran capacidad de absorción. Vea que se acerca mucho al cero. De ahí que si ustedes están en países cálidos y un día caliente, por ejemplo, en un verano templado, y esto no es un chiste, ¿verdad? A veces sucede, las suelas de sus zapatos, si son suelas, por ejemplo, material plástico, se vuelven muy suaves y a veces tienden a deshacerse. Cuando ustedes caminan por una calle o asfaltada, ¿verdad? Es un día caliente. Vean que los océanos también son bastante efectivos en atrapar radiación. Gran parte de la energía que llega al planeta es absorbida por el océano o los océanos. De ahí que pues pongan en movimiento lo que son las corrientes oceánicas de acuerdo con lo que es la conducta de rotación de la Tierra y el efecto de Coriolis que ya habíamos discutido. Pero los océanos son como esas grandes esponjas que absorben no solamente el CO2, sino también gran parte del calor que se desprende de la atmósfera. Por ejemplo, un bosque tiene valores de albedo bajos, o sea que también absorbe en gran cantidad esa radiación, igual que, por ejemplo, el suelo desnudo. Pero vean ustedes, por ejemplo, ya lo que es un campo de un pastizal, un potrero, ya tienen valores de albedo que si bien no son así, pues muy altos, ya son más bajos, perdón, ya son superiores a los que tendría un bosque. Entonces, depende de la superficie, ¿verdad? Y también depende de
el estado de crecimiento de esa superficie, si estamos hablando de un bosque, si tenemos árboles que están produciendo hojas nuevas, que son hojas maduras, que están fotosintetizando versus árboles que tienen hojas viejas o que son deciduos, ahí va a variar lo que es el albedo. Entonces, este parámetro y este término es muy importante en lo que son los modelos climáticos y en lo que es el comportamiento en realidad del clima de la Tierra, porque determina cuánta radiación está siendo remitida al espacio. Muy bien, la última glaciación finalizó, como les mencionaba, en el Pleistoceno hace unos 10.000 años. El fin de la glaciación coincide con el cierre del canal interoceánico en el sur de Centroamérica, y de ahí en adelante pues hay muchos signos, no solamente es el cierre del canal, sino también vemos efectos de esa glaciación en organismos que vienen a depositar ya sea esqueletos calcáreos o en los mismos árboles. Si tenemos fósiles de árboles suficientemente viejos, vamos a ver en los anillos de crecimiento la variación en el clima. También hay evidencia litológica, por ejemplo, erosión por glaciares, que eso es algo que en Costa Rica lo tenemos en las partes más altas de la cordillera de Talamanca, en la distribución de los arrecifes coralinos, en la acumulación de fósiles, en la acumulación de depósitos de polen. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo ha variado la flora, cómo se ha movido de acuerdo con la posición de esas masas de hielo. ¿Cuál ha sido la composición de especies, verdad, de la vegetación? Si tenemos plantas más típicas, más de zonas templadas versus de zonas tropicales, ese tipo de evidencia pues ayuda a determinar cómo es que los cielos se han movido. Incluso muy recientemente, aunque no necesariamente, es decir, técnicamente no fue una edad de hielo, sí fue un periodo donde hubo una disminución considerable en la temperatura global, en el promedio de temperatura global, como lo vemos desde el pasado histórico, pues reciente, ¿verdad? Porque podemos ir incluso a la Edad Media, donde se dio esta pequeña edad de hielo que transcurrió desde el siglo XIII hasta finales del siglo XIX. Aquí podemos ver la depresión en lo que fue el promedio, en lo que es el incremento de temperatura global. Aquí vemos que se acercó, bueno, un poquito por debajo del cero. Entonces, muchos lugares en Europa se congelaron, las cosechas decayeron, la gente enfrentó hambrunas, y ahorita estamos en un periodo pues súper cálido, y perdonando la comparación, esto parece la curva de la pandemia aquí en Costa Rica. Vamos en la parte de ascenso vertical, ¿verdad? En lo que es el aumento en la temperatura promedio, ¿verdad? O que en este caso estamos alrededor de un grado, ¿verdad? Sobre ese promedio. Y lo que se ha propuesto es intentar mantener ese aumento en temperatura global por debajo de 1 o no superior a 1, ya 1.5 a 2 grados, que son los objetivos que se han fijado la mayoría de los organismos internacionales, como el panel intergubernamental de cambio climático, es no sobrepasar esos límites, porque entonces entraríamos en una condición de catástrofe para nuestra especie, porque ya los eventos climáticos serían extremos. Muy bien, este desarrollo de las ideas de glaciación no fue fácil y tiene que ver más que todo con nuestra concepción del tiempo geológico. Entonces, los primeros científicos que propusieron ideas acerca de la glaciación, entre ellos tenemos a Luis Agassiz, que fue un naturalista suizo, eh, que integró una serie de observaciones, especialmente explicar el fenómeno de rocas erráticas, sobre todo en sitios cercanos a los Alpes en Suiza. Estas rocas erráticas se encuentran localizadas actualmente en sitios que difieren
en el material, es decir, en la identidad del material parental. Entonces es como si alguien hubiera tomado la roca y lo hubiera colocado kilómetros, a veces cientos de kilómetros lejos del sitio de origen, sobre un terreno cuya geología es totalmente diferente. Esto se llama entonces rocas erráticas. Y Agassiz lo que hizo fue proponer que en realidad esas rocas fueron llevadas por masas de hielo que actualmente no existen, que se derritieron, pero que en el momento en que tuvieron lugar simplemente formaban parte de un proceso masivo de erosión y no solamente arrastraban rocas sobre la superficie de hielo, sino por debajo. Eso no solamente creó un modelado glacial del paisaje, sino que también fue responsable de arrastrar estos materiales largas distancias. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una roca errática. Hay ejemplos más dramáticos, incluso ciudades europeas, donde se les considera como una especie, no de souvenir, sino de un objeto curioso, que incluso hacen una especie de monumento, le ponen una cerca alrededor y un letrero explicando el origen. En Costa Rica también tenemos rocas erráticas, no hay que confundirlas, ¿verdad? Con rocas que son expulsadas por los volcanes y que pueden tener este tamaño, ¿verdad? Un tamaño mayor. El volcán Arenal, cuando diferentes fases que ha experimentado este volcán en su actividad, ha emitido este tipo de rocas, conste, no son rocas erráticas, se les llaman bombas de pan. Y el término para algunos de ustedes puede sonar algo chistoso, pero es como cuando la gente hace pan casero, ¿verdad? Que hace como una especie de bola, ¿verdad? Y una hogaza de pan. Y esa bola es como, de una forma elipsoide. Y ese tipo de objetos, ¿verdad? Son a veces expulsados del volcán y cuando caen hacen un cráter. Entonces es diferente, ¿verdad? El origen es diferente. Aquí el origen puede ser volcánico, ¿verdad? Pero la roca es arrastrada por el hielo y ocupa una posición muy lejana a lo que ha sido pues su sitio de origen. Nuevamente, en este caso, el responsable de mover esas rocas fue un glaciar. Bueno, en el proceso de desarrollo de esas teorías sobre las glaciaciones hay dos grandes escuelas, el catastrofismo y el uniformitarismo. Este señor que está aquí se llama George Cuvier y eh, Cuvier fue responsable de proponer que mucho de lo que es decir, de los patrones de distribución de fósiles, ¿verdad? En este caso, eh, la extinción masiva de toda una fauna, como fue la megafauna, se debió a procesos de cambio climático. Entonces, en el caso específico de la extinción de la megafauna, aquí indico que era tropical, pero en realidad la megafauna se había extendido por todo el mundo. En América ocupó todo el continente. Entonces, estas catástrofes habían extinguido muchas especies. Hay que ver que las ideas de Cuvier y de Agassiz y de otros eran previas a lo que era el trabajo de Darwin del origen de las especies que se publicó en 1859. Entonces todavía no se entendía muy bien cuáles eran los factores, no solamente que generaban nuevas especies, sino también factores responsables por la extinción de estas especies. Entonces Cuvier eh, pues eh, desarrolló estas ideas de que estas grandes extinciones se debían a cambio climático y en este caso al desarrollo de eventos de glaciación. Nuevamente, volviendo a la idea de cuál era la concepción que la comunidad científica en ese momento, estamos hablando de principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, tenía sobre el concepto del tiempo geológico, era muy básica. Eh, por ejemplo, este obispo irlandés, James Ussher, propone un número
para estimar la edad de la Tierra. Y simplemente lo que hace es utilizar la Biblia y comienza desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de su época, comienza a calcular la duración promedio de generaciones humanas y llega a esa cifra, que la Tierra tenía 4000 años. En realidad no estaba tan perdido porque Kepler, este astrónomo, la había calculado casi también en 4000 años utilizando el mismo método. Simplemente cuántas generaciones entre Adán y el presente habían existido. Entonces, esa concepción del tiempo geológico, pues estaba muy en pañales, ¿verdad? Entonces, las ideas del catastrofismo y del uniformitarismo comienzan a cambiar esa visión de que nuestro planeta es casi contemporáneo a la especie humana, ¿verdad? Incluso nuestra especie puede andar por ahí de 1 millón de años, todavía se queda corto porque la edad del planeta es comparable a la del sistema solar, que es de 4.5 billones de años. Y una de las preguntas de la tarea tiene que ver con cómo se llegó a ese cálculo de 4.5 billones de años. Si ustedes son aficionados, aficionadas a esta serie Cosmos, que actualmente dirige Neil deGrasse Tyson, si la han visto, me imagino que recordarán un capítulo donde narra la historia de un científico norteamericano, eh, era Patterson, creo que era Patterson, Clay Patterson, que pues descubrió cómo se podía calcular la edad de la Tierra utilizando fragmentos de meteoritos, ¿verdad? Y un método de datación radioactiva. Ya sabemos, no solamente a través de meteoros, sino de otros cálculos, entre ellos lo que es pues el fondo de radiación infrarroja, que el universo se expande, ¿verdad? Y a través de esas pues mediciones no solamente se estima lo que es el tamaño del universo, sino también la edad, y anda por ahí de 13.5 billones de años. Entonces, nuestro sistema solar, nuestro planeta no es así atípico, tampoco es muy reciente, digamos, es un sistema relativamente promedio en comparación con lo que tenemos disponible en el universo conocido. Pero nuevamente, todos estos, pues, dimensiones temporales eran eh, gigantescas en relación con lo que la comunidad científica manejaba en ese momento, ¿verdad? Principios del siglo XVIII, finales del siglo XVII, en términos de lo que era el concepto del tiempo geológico. James Hutton va un poquito más adelante y propone que la Tierra tiene 6000 años, ¿verdad? En realidad fue una estimación no obviamente tan mala como las anteriores, pero su contribución más que todo fue hacia establecer lo que es la idea del uniformitarismo. Es decir, Hutton pensaba que los mismos fenómenos geológicos que vemos en la actualidad se dieron en el pasado. Entonces, que la Tierra había pasado por una serie de procesos geológicos que eran comunes a lo que se observaba en la actualidad, como por ejemplo terremotos o erupciones volcánicas, dinamismo a nivel sísmico, en una teoría que propuso en este libro, Teoría de la Tierra, de 1795, que en general pasó a llamarse uniformitarismo. Entonces, los mismos fenómenos geológicos que suceden en la actualidad se dieron en el pasado. Hay que también hablar de Charles Lyell, que fue un geólogo inglés muy importante para el desarrollo de la teoría de la evolución, porque en su viaje del Beagle, Darwin se llevó los principios de geología de Lyell. Y con esto pues se comenzó a unir los puntos en términos del tiempo geológico que es necesario para modelar un paisaje, continentes o formar un archipiélago.
y así pues crear, digamos, el escenario de lo que sería la teoría de evolución por selección natural, eh, al dimensionar estos fenómenos de especiación, de invasión biológica de islas, de formación de nuevas especies, y proyectarlos en lo que era el tiempo geológico. Entonces, Lyell propone esta teoría, ¿verdad?, consistente con el uniformitarismo en el libro Principios de Geología, y nuevamente, junto con Hutton, propone que la estructura del planeta es el resultado de los mismos procesos que actúan actualmente, ¿verdad?, que actuaron en el pasado, solo que los proyectan a través de millones de años. Entonces ya entramos a una época, ¿verdad?, ya más, es decir, de pensamiento moderno, sobre todo en dando, ¿verdad?, las ideas de lo que tiene, es decir, de cuánto dura para que una capa sedimentaria se forme, ¿verdad? Si contamos los pocos milímetros que dura en formarse un sedimento versus sedimentos que tienen varios metros de grosor, pues nada más a sacar la calculadora y hacer el cálculo. Entonces ya son miles y no millones de años. Entonces, para explicar las extinciones, Lyell propone la eliminación gradual de especies debido a cambios climáticos, a la invasión de nuevas especies, incluso a procesos de cacería, ¿verdad?, por parte de la especie humana. Entonces, Lyell siembra esta semilla en el cerebro de Darwin, en la mente de Darwin. Hay que ver que cuando Darwin partió en su viaje de 5 años, si mal no recuerdo, tenía 23 años. Entonces, tampoco tenía muchos libros, ¿verdad?, en el barco. Entonces, esos libros, pues, ejercieron una influencia, pues, poderosa en lo que fue el desarrollo de las ideas evolutivas. Bueno, luego del descubrimiento de la gran edad de hielo y del hecho de que muchos de estos eventos se dieron a nivel global y también a nivel cíclico, se desechó esta idea de las condiciones climáticas estáticas. Entonces, entramos en una época de explicaciones más modernas, más contemporáneas, y cualquier teoría que intente explicar las causas de una glaciación o lo que es en general el proceso de cambio climático, pero en este caso específico, entrar en un periodo frío, debe, entre otras cosas, integrar la distribución de los eventos glaciales en el pasado geológico, tanto a nivel temporal como a nivel espacial o geográfico. La frecuencia de esos periodos glaciales, o sea, cómo se explican que hayan periodos glaciales separados por periodos más cálidos, y los procesos de glaciación que actualmente vemos en todo el planeta. Porque los glaciares en realidad son de dos tipos, aquellos que tenemos a nivel continental y como los que son afectados por la latitud, y los que tenemos cercanos a los círculos polares, ya sea en el Ártico o en la Antártida. Y además, el último pues, punto que deben explicar es este patrón tipo serrucho del cambio climático, porque los glaciares toman mucho tiempo en formarse, ¿verdad? Pero, perdón, aquí me salí, un momentito. Toma mucho tiempo en formarse, pero vamos a volver. Sí, toman relativamente poco tiempo en derretirse, que es lo que estamos observando en la actualidad. Y las noticias no son muy halagüeñas porque se estima que para el año 2100, en unos 80 años, pues no tengamos glaciares en ninguna parte del planeta, lo cual sería catastrófico. Bueno, un glaciar es precisamente una masa de hielo, ¿verdad?, que se forma por la acumulación, ya sea de lluvia o de nieve, y este es un proceso continuo que se da a través de cientos, si no miles de años. Y el glaciar sufre también procesos de formación y de deshielo,
pero si la época, digamos, es fría, el glaciar va a aumentar en tamaño. Cuando llegan al mar, pues caen en grandes bloques que forman icebergs. La superficie de la Tierra concentra glaciares en lugares muy específicos, como por ejemplo el Ártico, Groenlandia, así como la Antártida y las montañas altas, tanto en zonas templadas como en regiones tropicales. Actualmente la mayor concentración de hielo la tenemos en el mar de Ross, en la Antártida. La Antártida, en realidad, la mayor parte de lo que es la corteza terrestre en la Antártida está cubierta por hielo, tiene 12 millones de kilómetros cuadrados. Junto con todos los, si sumamos todo el agua de los glaciares, en realidad aquí me quedo corto, les digo que son 75% del agua dulce, no necesariamente potable del planeta, ¿verdad? Pero esos glaciares que tenemos en todos los continentes, con la excepción de Australia, eh, eh, pues atrapan gran parte del agua dulce. El 91% de los glaciares se encuentran en la Antártida, un 10%, vean que el resto que queda, estos son estimaciones, digamos, un poquito gruesas, pero queda un pequeño porcentaje en el resto del mundo. Entonces, es el Ártico más Groenlandia y la Antártida. Esos glaciares van a variar no solamente en extensión, sino también en grosor. Pueden alcanzar de unos 4 a 2 kilómetros de profundidad. Y el mar de Ross, como les mencionaba, es una de las áreas que está experimentando un cambio muy rápido en lo que es la pérdida de glaciares. Vean que se mueve a una velocidad promedio hacia el mar de 30 metros por año y tiene de 100 a 700 metros de grosor. Esta es una bahía que tenemos en la Antártida, que es esta que les muestro acá. Y son aproximadamente, ¿qué les había dicho? 10,000. Bueno, no les di creo que aquí sí se los hizo. Aquí está. Estaba buscando este número de 500 kilómetros cuadrados de agua dulce congelada que forman el mar de Ross. El mar de Ross fue descubierto por James Clark en esta expedición de la Marina Británica que se hizo en 1841. Y bueno, lo descubrió en 1841, pero la expedición tuvo lugar entre 1839 y 1843, utilizando dos barcos, el Erebus y el Terror, que fueron modificados para resistir las presiones de hielo. Entonces, tanto en el Ártico como en la Antártida, se requerían navíos, barcos, cuyo casco estuviera reforzado. En el caso de Erebus y el Terror lo reforzaron con aluminio y con bronce y con varias capas de lona, ¿verdad? Que en realidad pues sí dieron un cierto soporte mecánico y cierta impermeabilidad, pero las fuerzas de presión que ejerce el hielo una vez que se congela son pues muy altas. De hecho, después de esta misión o expedición, estos dos barcos, Erebus y Terror, fueron a una expedición al Ártico y ahí no sobrevivieron. Ahí en este caso los marineros quedaron atrapados y el hielo pues destrozó el casco de los barcos. En el caso particular de esta expedición de James Clark cartografió gran parte de la costa del continente de la Antártida y se acercó a 78 grados de latitud al polo sur. Es interesante porque esto sucedió en 1841 y no fue sino hasta 1911, si mal no recuerdo, que un aventurero finlandés, se me olvida el nombre en este momento, alcanzó el Polo Sur. Es una historia, digamos, a nivel de exploración científica muy interesante. No quiero como distraerme mucho, pero sí vale la pena si tienen chance de que se las lean porque entre Scott y Amundsen, que así se llamaba este otro explorador, hubo una carrera
una carrera para alcanzar el Polo Sur. Amundsen utilizó perros y trineos y a Profe, medida que avanzaban hacia el Polo Sur, pues se iban comiendo los pobres perros, ¿verdad? Sí. no sé si soy solo yo, pero no estoy viendo pasar la presentación. Oh, perdón. Ahora sí. No, No, yo tampoco, profe. Bueno, qué dicha que me pararon porque si no sigo. Vamos a ver. ¿Y ahora? No, no, todavía no. Ahora sí. Ya ahora sí. ya sí, ahora sí. Ok. Espero no haber fallado algunas diapositivas. Si no, cruzo los dedos de que la clase se haya grabado. De todas maneras, ya para terminarle la historia de Scott y Amundsen, fue algo verdaderamente dramático, en el sentido de que Amundsen fue más eficiente. Más o menos la ruta comenzó desde esta parte del continente de la Antártida y se movió hacia el Polo Sur, ¿verdad? Y los dos comenzaron con algunas semanas de separación. Amundsen comenzó primero, luego lo siguió Scott, eh, también un explorador inglés, y Amundsen llegó primero al Polo Sur y de ahí plantó la bandera y se devolvió. Y Scott llegó unos días después, si mal no recuerdo fue como 5 días. Obviamente fue noticias terribles porque era un esfuerzo tremendo y Scott dependía de que pues el resto del personal de apoyo le dejaran pues provisiones a lo largo de la ruta que él había seguido, más o menos a los 82 grados de latitud sur, ser muy cerca del Polo Sur. Eh, Lamentablemente hubo una especie como de confusión o de malentendido y el resto del personal de apoyo no alcanzó esos lugares a tiempo para darle el aprovisionamiento a Scott, y Scott murió junto con el resto de sus expedicionarios. Y nuevamente una historia muy dramática porque no todos se murieron al mismo tiempo. Y pues fue algo, además de haber fracasado en ese intento de alcanzar el Polo Sur, pues se murió en el intento. Y es nuevamente, pues, lo que a veces sucede en ese deseo humano de explorar y de conquistar y de encontrar nuevos, pues, horizontes. Y a veces se fracasa, ¿verdad? Creo que al final Scott, ellos llevaban un diario y pudo escribir, ¿verdad? Que él no culpaba a nadie, simplemente fue la mala fortuna y ellos habían alcanzado pues el punto de aprovisionamiento a tiempo según lo planeado, pero los demás seguramente habían experimentado algún tipo de dificultad y simplemente no lograron pues llegar con las provisiones y la ayuda a tiempo para rescatarlos. Amundsen comenzó como con 64 perros y terminó la expedición como con unos 20. O sea, pues, los pobres animalitos, bueno, ese era el plan, era comérselos, ¿verdad? Y habían desarrollado también ciertos tipos de alimento que eran muy concentrados, ¿verdad? De carne, de nueces, que era, digamos, el superalimento que no solamente consumían los humanos, sino también los perros en ese tipo de expedición. Entonces, la exploración de la Antártida es todo un tema per se, ¿verdad? Esto es parte de las crónicas de James Clark y me encanta esta imagen porque primero aquí se ve una foca eh, y luego el paisaje que estos exploradores observaron, ¿verdad? Que estaban cubiertos por bloques de hielo y aquí se eleva como una muralla el mar de Ross. De hecho, pues encontraron un volcán que le llamaron el monte Erebus, que fue bautizado en honor de uno de los barcos y debió haber sido impresionante porque en el momento en que estaban pues haciendo esas observaciones el volcán estaba en actividad. Entonces era un paisaje congelado de icebergs, de glaciares y además con producción, ¿verdad?, de erupciones volcánicas. Entonces debió haber sido como impresionante. Muy bien, la última glaciación tuvo lugar durante el Pleistoceno y hay que recordar
que durante esa época, más o menos hasta unos 30 grados de latitud norte y sur, grandes capas de hielo cubrieron la superficie del planeta y se formó este puente en el estrecho de Bering, llamado Beringia, que facilitó la llegada de la especie humana, entre otras especies, ¿verdad?, al continente americano. En ese momento, pues, Europa, Asia y América vuelven a estar unidas en lo que es específicamente Norteamérica. También las capas de hielo afectaron, yo no diría exactamente, aquí habría que corregir la geología de las áreas expuestas al hielo, sino más bien la parte del paisaje, eh, la parte, digamos, externa de la superficie terrestre, porque las capas de hielo pues afectan lo que es la topografía. Durante estas glaciaciones se ganó en área continental, el nivel del mar bajó hasta 100 metros. Actualmente estamos experimentando el proceso opuesto. Pues aquí podemos ver posiblemente en el caso de Europa y Asia, estas masas de hielo cubrieron regiones un poquito más amplias de lo que muestra la figura, pero en el caso de Norteamérica, pues afectaron todo lo que fue Canadá, el norte de los Estados Unidos y parte de la costa este. Los grandes lagos son resultado de procesos de glaciación también. Muy bien, entonces un glaciar produce un proceso de erosión abrasivo, es tipo de papel de lija, ¿verdad? En el caso de que va erosionando la superficie terrestre y a medida que se va arrastrando, porque el glaciar se va derritiendo en uno de los extremos y va ganando peso en el extremo opuesto, ¿verdad? Y donde se acumula la nieve y la nieve se congela y aumenta el volumen del glaciar, pues ejerce peso. Y es interesante porque es tener como una especie de un fluido semisólido que va erosionando la superficie, en ese proceso va arrastrando rocas y va también ampliando lo que sería la cuenca de ese glaciar. Entonces, eso sucede incluso no solamente durante la glaciación, sino durante, digamos, un año dentro de ese periodo glacial, porque vamos a tener veranos e inviernos. Entonces, durante el verano, el glaciar se va derritiendo un poquito. A medida que se va derritiendo, esa agua súper fría, que está líquida, ¿verdad? Va penetrando las fracturas de la roca, las estrías, y cuando se congela durante el invierno glacial, pues el agua se expande y eso rompe, fractura la roca y la va arrastrando esos pedazos, ¿verdad? A medida que el glaciar se arrastra o se mueve hacia abajo. Entonces, esas consecuencias de erosión se reflejan en valles que van a tener forma de una V y más típicamente de una U. Y estos valles van a tener también acantilados, a veces con pendientes muy pronunciadas, en lo que es, digamos, la base donde se origina el glaciar, así como en los lados. Pues se generan cañones, se generan cataratas y se generan lagos glaciales, que son resultado de bloques de hielo que fueron muy pesados, que formaron una especie de hueco en el suelo, incluso si había roca o no, y que luego terminaron derritiéndose y como resultado dejaron un lago. También como ejemplo de esa erosión glaciar tenemos rocas verticales y las famosas rocas erráticas. Entonces aquí tenemos el diagrama de un glaciar. Vemos que hay glaciares tributarios. Hay un glaciar, digamos, principal, que es el que tiene la mayor parte del volumen del hielo, y también hay cuencas tributarias que acumulan hielo y también sufren ese proceso de acumulación y luego de deshielo. Y el glaciar se va moviendo hacia abajo. Pues a medida que se va moviendo hacia abajo, vean que van erosionando la roca de la periferia, y esa roca forma una serie de sedimentos que se llaman morenas. Son rocas más pequeñas,
pues fragmentos del material original que es arrastrado. Y vean que dependiendo de la topografía general de esa área, pues las morenas van a adquirir una posición central o media en el glaciar o bien periférica, ¿verdad? Y al final, en lo que es el frente del glaciar, que es donde se va derritiendo, pues tienden a acumularse y forman lo que se llaman las morenas terminales. Y también como parte de ese proceso de erosión se forman picos que son, digamos, muy empinados, así como alrededor se forman circos que forman también picos que son empinados y que tienen un término que se llama arete, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, parte de las vestigios de ese modelado glacial que vemos en Costa Rica, ¿verdad? Lo vemos en las montañas de Talamanca, principalmente, en algunos casos, en algunas partes muy puntuales de la cordillera central, pero es en Talamanca donde tenemos estos vestigios de erosión por glaciares. Si ustedes van, no necesariamente al Cerro Chirripó, pueden ir al Cerro de la Muerte, vamos a ver estas rocas estriadas. Y estas rocas estriadas, estas estrías, muestran la dirección, ¿verdad? En la que el hielo se estaba moviendo. Nuevamente, no necesariamente son estas fracturas, sino estas especies de, pues, rajaduras que tiene la roca en esta dirección que muestra pues la dirección predominante del movimiento del glaciar. Y aquí tenemos las morenas. Esto es en las montañas rocallosas en el estado de Colorado, donde ustedes pueden ver, bueno, actualmente no tenemos un glaciar en este sitio particular, pero en el pasado geológico sí lo hubo. Y estas son las rocas que el glaciar arrastró. Como pueden ver, cubren áreas considerables, ¿verdad? Donde vemos este ejemplo, ¿verdad? De modelado glaciar. Más adelante vamos a ver valles en U. Bueno, aquí los tenemos. Un ejemplo son los Grandes Lagos, que los Grandes Lagos tienen áreas verdaderamente gigantescas y también son resultado de la exposición a los glaciares. Y una de mis alma maters, la Universidad de Colorado en Boulder, ahí tuve el chance de pues, visitar áreas como esta, que es, digamos, el icono de Boulder, que son los Flat Irons, estas montañas, exposición de granito, ¿verdad? Que pues presentan no solo las morenas, sino también pues valles, los riscos empinados, valles en forma de U, V, que son así tan típicos, ¿verdad? De lo que es el modelado glacial. Yo siempre iba a estos lugares con la ropa equivocada porque el día era muy bonito, soleado, etcétera. Y una vez que uno llegaba cerca de, pues no de la cúspide, pero sí a una distancia lejos de los senderos principales, comenzaba a nevar en mitad de la primavera y uno así con shorts y una camiseta y unos tenis. Entonces nunca le pegué, siempre estaba en el lugar equivocado con la ropa equivocada. Muy bien, esto ya es en Costa Rica, es el Cerro de la Muerte, el Cerro Bellavista o Buenavista. Bueno, creo que en los mapas se encuentra de las dos formas. Aquí podemos ver rocas verticales, estos son basaltos. Este tipo de erosión es típica de glaciar y también tenemos rocas estriadas más arriba. Esto es vegetación de páramo, ya estamos por arriba de la línea de los árboles. Podemos tener algunos robles, pero son tipo bonsai o son arbustos, no alcanzan pues la altura de los robles maduros, ¿verdad? Pues pueden ser árboles muy viejos. Muy bien, esto ya es en el Cerro Chirripó y aquí podemos ver también rocas verticales. Estos son los famosos crestones. Si ustedes tienen chance de ir al Chirripó, ahorita pues hay, bueno, tiempos pandémicos es más difícil, pero es un poquito más fácil porque tienen una estación, ¿verdad? Y muchas compañías de turistas pues hacen ese tipo de expediciones. Si no, hay que hacer la reservación, ¿verdad? En el parque y ver si pueden contratar un vaquiano que tenga un caballo
un burro, una yegua que les lleve pues el equipaje, o si no, ustedes lo llevan. Pero es una caminata en la que sí se necesitan preparar porque es todo el día que toma ir, por ejemplo, de San Gerardo de Rivas a lo que es la base Crestones, la estación de guardaparques. Pues ahí pueden ver, desde ahí se ven los crestones, ¿verdad? Y más que los crestones, el Cerro Chirripó, que es un ambiente, ¿verdad? Muy hostil. El páramo en general es un ambiente muy hostil porque tenemos condiciones típicas de un verano templado durante el día y de un invierno templado. Entonces, si usted no encuentra refugio en la noche y además de que puede llover, es un ambiente muy húmedo, en la época lluviosa llueve a veces todo el día. Pues es muy frío, ¿verdad? Entonces sí es necesario encontrar refugio. Muchas de las plantas que se localizan acá son plantas que tienen muchos años, ¿verdad? Son viejas y son plantas que están adaptadas a estas condiciones de alta irradiación y de bajas temperaturas. Entonces, otra vista de los crestones, que son así rocas verdaderamente impresionantes que muestran este tipo de erosión por hielo. Como les mencionaba, en el Chirripó tenemos este tipo de modelado glacial. Ya vamos, bueno, este es otro diagrama de un glaciar y la forma como se mueve. El hecho de que pues causa este tipo de erosión que no solamente fractura la roca, sino que también la arrastra y forma las morenas, ¿verdad? También es importante notar que el peso del hielo pues va erosionando la roca y crea estos riscos, ¿verdad? La roca aquí va perdiendo pues volumen y una roca que podía tener, qué sé yo, una pendiente pues no tan pronunciada, a medida que el glaciar lo va erosionando, pues va formando un risco casi vertical y forma lo que se llama un circo, o sea, una superficie circular que va a formar riscos secundarios. Y así es como tenemos incluso valles formados por los glaciares. Otro ejemplo de roca estriada, ¿verdad? Donde se ve evidentemente las líneas que va dejando ese tipo de erosión. Aquí tenemos nuevamente esos circos que se forman alrededor de lo que es una cuenca de un glaciar y en muchos casos se forman pues cañones, ¿verdad? En algunos casos dan origen a cataratas y lagos que se llaman dentro de la terminología de glaciares tarn. Entonces, nuevamente, estas cuencas secundarias van arrastrando pues esas rocas o morenas, forman las morenas en la parte, digamos, lateral, así como en la parte central o media del glaciar, y a veces forman pues cataratas. El valle que se forma al final, donde estaba la mayor parte del volumen del hielo, puede tener forma de V o puede tener forma de U. Aquí un ejemplo en Yosemite, cuando vayan a pasear por ahí, ojalá que tengan el chance de verlo. Está dentro de los lugares que están en mi lista de sitios que ver antes de morir. Y el Valle de Yosemite es interesante porque no hay hielo, es decir, no hay hielo permanente. Obviamente durante el invierno se forma hielo y todo el paisaje está nevado, pero no hay glaciares. Sin embargo, John Muir, uno de los primeros conservacionistas del mundo, visitó este valle y como había estado anteriormente en Alaska, donde sí hay glaciares, pues fue evidente que todo el paisaje sufrió un modelado glaciar. Estos valles en forma de U, estos cañones con cataratas, ¿verdad? Son típicos de esa erosión por glaciares. También en muchas zonas templadas, tanto en el Nuevo Mundo como en Europa, se forman estos fiordos que ya habíamos mencionado que para el caso del Golfo Dulce tenemos un fiordo tropical que es formado, cuyo origen es tectónico. En este caso, el origen de estos fiordos templados como en Noruega, Islandia, Dinamarca, se forman por la erosión de los glaciares y lo que forman es una bahía estrecha que está pues delimitada por paredes verticales muy altas. Los picos verticales o horns dentro de la terminología de glaciares también son típicos. Este es el Matterhorn es en Suiza.
Y también se forman los aretes o aretes. Esto viene de una palabra en francés que significa detenerse. Y obviamente, es decir, aquí un sendero hay que tener mucho cuidado porque es sumamente empinado si vamos caminando por la fila. Son riscos que se forman a los lados, ya sea de la cuenca principal o cuencas secundarias del glaciar. Son así muy empinados. Tenemos otro de los paisajes típicos de Yosemite, que es el Capitán, que es una montaña de granito, una superficie vertical gigantesca, ¿verdad? Y el valle en forma de U, ¿verdad? Que es formado por el glaciar, por el hielo que hubo en algún momento en ese lugar. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Esto es una estructura que se llama el domo a medias, Half Dome, también en Yosemite, y que es el resultado del modelado glaciar. También tenemos valles, por ejemplo, en forma de U, y estas paredes verticales tan pronunciadas que fueron resultado de la erosión. Y finalmente otra fotografía que me gustó incluirla porque se ve muy bien la forma en que se acumulan las morenas. De hecho, este es uno de los tantos vestigios de la erosión que dejan los glaciares, que en realidad sí, no creo que sea relevante para el curso, pero obviamente se podría pasar mucho tiempo hablando de los vestigios geológicos que deja la erosión por glaciares. Lo importante aquí es reconocer nuevamente, en Costa Rica tuvimos cielo, tuvimos glaciares y muchas de las áreas que tenemos en la cordillera de Talamanca, en las partes más altas, pues son el resultado de ese modelado glaciar. En mi opinión personal, el páramo lo tenemos en Costa Rica como una asociación edáfica. Y eso es una hipótesis que ojalá alguien probara. Si yo tendré, no sé si tenga la energía de probarla, pero sería interesante porque el páramo, lo que llamamos páramo típico, está establecido en suelos que tienen poca materia orgánica, que en mi opinión fueron expuestos a esa erosión glacial intensa, mientras que hay lugares que forman pequeñas islas biológicas donde hay parches de bosque dentro del páramo. Y lo que vemos dentro de esos parches de bosque es que el suelo orgánico es mucho más profundo. O sea, las capas de ese suelo orgánico pueden tener hasta un metro y medio de profundidad y permiten la existencia de pequeños bosques. Son bosques tipo bonsai. De hecho, nuevamente son muy bonitos, tienen esta apariencia de bosque de cuentos de hadas y los encontramos inmersos en el páramo. Pero cuando vemos el páramo típico, con chusquia, con muchas otras gramíneas y plantas, digamos, como acaena, entre otros, pues se establecen en lugares donde el suelo sufrió esta erosión por glaciares de una manera más evidente. Bueno, aquí nada más vamos a anotar un par de cositas. Tenemos estos lagos, Kettle Lake, que se forman por fragmentos de hielo que se derritieron tardíamente. En el Chirripó hay uno muy bonito, si ustedes tienen el chance de subir, porque es redondo, es perfecto, es casi un círculo perfecto y le llaman la Tortirrica. Y es un típico Kettle Lake que se formó, ¿verdad?, como resultado del proceso de glaciación. También se forman esta estructura que se llama esker, que es como una serpiente. Este simplemente es pues roca un poco más dura que va así como serpenteando, que ha sido erosionada por el movimiento del glaciar y que sobresale varios metros sobre la superficie del resto del paisaje. Forma una especie como de sendero. De hecho, en algunos lugares donde predominaron los glaciares y que abundan los eskers, los han utilizado para hacer la calle o la carretera. También tenemos como ríos que se forman a medida que ese glaciar se va derritiendo, el lugar donde quedan las morenas terminales, ¿verdad? Que fueron una especie de promontorio. Es decir, todo esto lo vemos en el Chirripó. Hay lugares dentro de los trópicos donde tenemos este tipo de paisaje, como en México, Guatemala, incluso la República Dominicana, y ni qué decir de los Andes,
donde todavía hay lugares donde hay hielo, por ejemplo en Chile, y lugares que si bien no tienen hielos permanentes o nieves permanentes, pues han sido expuestos a este tipo de erosión. Henri Pittier, como buen suizo, ¿verdad? Él subió el Chirripó y fue el primero en describir el modelado glacial de la cordillera de Talamanca. Y desde mediados del siglo XX ya se ha mapeado el Cerro Chirripó con un gran grado de exactitud y se han localizado más signos de erosión. Entonces, basado en esa evidencia, se ha concluido que los cielos llegaron aproximadamente hasta 3.500 metros de altura. Y entre otros investigadores, hay que resaltar a la doctora Sally Horn de la Universidad de Tennessee, si mal no recuerdo, y que ha estudiado el registro polínico de muchos sitios de Costa Rica, especialmente alrededor del Cerro de la Muerte y en el Cerro Chirripó. Ustedes recuerdan un libro que sacó el envío hace tiempo, ¿verdad? Se llama Páramos de Costa Rica. La doctora Horn junto con Martín Capel fueron los editores y varios de esos capítulos están dedicados a lo que es no solamente la palinología de muchas áreas de tierras altas y del páramo, sino también a la geología y el modelado glacial de el Chirripó. Entonces, estos autores mencionan que la glaciación terminó aproximadamente unos 8.500 años, ¿verdad? Y dentro de los vestigios en el Chirripó, obviamente el pico que lleva el nombre, ¿verdad? La montaña más alta de Costa Rica, el Cerro Chirripó, es un pico piramidal característico, ¿verdad? De lo que encontramos en estos valles glaciales, así como los areté que están alrededor, ¿verdad? O los riscos abruptos, los lagos tipo Tarn, lagos glaciales. Ejemplo que yo les daba es el famoso lago de la Tortirrica, así como otros aspectos del paisaje que vemos en el Chirripó. Creo que eso de compartir pantalla a veces tal vez es un dedazo, ahí perdonarán. Creo que sí ven la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Sí. Actualmente los glaciares están derritiéndose y en un periodo aproximadamente de 60 años, en el tiempo de una vida humana, pues lo que vemos es que estamos enfrentando este proceso de calentamiento de una manera muy rápida, ¿verdad? Entonces, los glaciares es el mismo paisaje, en 1941 y en el 2004, están derritiéndose a tasas que son verdaderamente alarmantes. También quisiera recomendarles este video que es muy sencillito, dura como que unos 5 minutos y que explica este proceso de erosión por glaciares con muchos ejemplos y es bastante entretenido en realidad. Bueno, ¿qué eventos inician la glaciación? Hay eventos de largo plazo que suceden de 100 a 200 millones de años. Ya habíamos mencionado la tectónica de placas, ¿verdad? La redistribución de las masas continentales y cómo afectan al albedo. También las corrientes marinas, la forma como las corrientes pues se redistribuyen el calor que recibimos del sol y ya sea vienen a calentar o vienen a enfriar al planeta. Y la producción de nueva corteza terrestre, o sea, la actividad de los volcanes, la actividad geológica en general, que inyecta gases de efecto invernadero, principalmente CO2, a la atmósfera. Este señor que está aquí se llama Milutin Milankovic y es un astrónomo serbio, matemático también, que estableció una teoría de ciclos, una teoría cíclica para explicar la frecuencia de glaciaciones. Y esta teoría la propuso en 1930 y en realidad es el cuerpo de literatura o el cuerpo de teorías que se utilizan ahora para proyectar muchos modelos de cambio climático, especialmente en lo que se refiere a las glaciaciones. Entonces, Milankovitch obviamente no actuó solo, no se le ocurrió todo a él solo, sino que también utilizó ecuaciones de este matemático alemán Ludwig Pingling para variaciones mínimas, variaciones muy finas
en la órbita de la Tierra y en la inclinación del eje terrestre. Entonces, el fundamento de la teoría astronómica de Milankovitch para predecir glaciaciones se basa en estos dos fenómenos, en cuanto se amplía o se reduce la órbita de la Tierra y cómo varía el eje de inclinación bueno, la inclinación del eje terrestre. Entonces, ¿qué es lo que significa variaciones en estos dos fenómenos? Pues cuánta energía se intercambia entre el Sol y la Tierra. Entonces, también, entre otras cosas, Milankovitch predice que los veranos son más importantes que los inviernos en disparar estos procesos de glaciación. También Johann Kepler comenzó a explorar estos cambios muy pequeños en lo que fue la forma de la órbita terrestre. Entonces, Milankovitch establece así curvas de radiación para latitudes especialmente de 55, 60 y 65 grados norte, que correlacionan muy bien con la evidencia que viene del registro geológico. Entonces, pequeños cambios en lo que es la forma de la órbita, así como el eje de rotación, afectan el intercambio de calor entre nuestro planeta y el Sol. Entonces ya sabemos que a nivel ecuatorial, pues los rayos solares llegan de forma más perpendicular que en latitudes superiores, arriba o por debajo del Ecuador. Entonces, con estos tres fenómenos, lo que es la excentricidad, que expresa el grado ya sea de la forma, ¿verdad? De la órbita de nuestro planeta alrededor del Sol, ya sea en un extremo mucho más circular o mucho más tendiendo a una elipse, en el extremo opuesto. La oblicuidad, o sea, cómo varía lo que es la magnitud de el ángulo del eje terrestre, el magnético versus el geográfico, que varía muy poquito. Actualmente creo que está como en 23 grados. Y lo que es la precesión, la forma como también cambia lo que es la rotación, el ángulo de rotación de nuestro planeta. Obviamente todos estos tres factores lo que hacen es pues afectar cuánta radiación intercambiamos, cuánta energía intercambiamos con el Sol. Entonces, el gran aporte de Milankovitch fue establecer este modelo, donde encontró una coincidencia entre los ciclos astronómicos y los ciclos glaciales. Pues el número uno, que era la precesión, esta que vemos acá, afecta la época del año en que la Tierra está más cercana al Sol, o sea, la estacionalidad entre los veranos, la estacionalidad y la duración de los veranos y los inviernos, más evidente, obviamente, en las regiones templadas. Muy bien, entonces hay ciclos, ¿verdad? En la manera como rotamos, exponemos más o menos grandes masas continentales al Sol y eso va a afectar ese intercambio de energía. Muy bien, la variación en la inclinación del eje terrestre, ya les había mencionado, actualmente creo que anda por ahí de 23 grados, pero entre lo que es el eje geográfico y el eje magnético hay una variación pequeña, es mínima, pero esa variación es suficiente para afectar el clima a nivel global y es uno posiblemente de las consecuencias que vamos a enfrentar con el cambio climático, lo que es el calentamiento global, si los glaciares se derriten, ¿verdad? Especialmente en los polos, vamos a tener más agua, sobre todo en las latitudes ecuatoriales. Eso va a afectar la fuerza de rotación, ¿verdad? Y a su vez va a afectar la extensión o la duración de las estaciones. Entonces no es algo trivial, parece ser un cambio así muy pequeñito, ¿verdad? Pero las conexiones son múltiples y las consecuencias pues obviamente son sumamente importantes. Ahora, la variación en la forma de la órbita, obviamente, después de hablar de precesión y de cambio en lo que es
la magnitud de la rotación y la posición y cambio en la magnitud del eje de rotación, pues ya sabemos que si la forma de la órbita varía, nuestra distancia promedio con respecto al Sol va a variar y así la cantidad de energía que vamos a absorber. Entonces ponemos estos tres procesos juntos y como son procesos que se pueden predecir, podemos extrapolar cuándo va a suceder un nuevo evento de glaciación. Entonces, actualmente hay una diferencia de 3% entre la distancia más corta al Sol, el perihelio, que sucede el 3 de enero, son 5 millones de kilómetros, y la mayor, que es el 4 de julio, el afelio, que son 5.5 millones de kilómetros. Entonces, es una diferencia muy pequeña, pero es el responsable de un aumento del 6% en la radiación solar que percibimos entre julio y enero. Pues la forma de la órbita terrestre también va a cambiar de ser elíptica o tener una alta excentricidad a ser casi circular o con baja excentricidad en ciclos que pueden tomar unos 400.000 años. Entonces, esa variación en la excentricidad es responsable, ¿verdad?, de hasta un 20 a 30%, ¿verdad?, de variación en intercambio energético. Entonces, hay un efecto obviamente significativo en el clima. Y esta teoría de Milankovitch ha sido apoyada no solamente por el momento en que suceden las glaciaciones, sino también por la evidencia geológica, por la evidencia también biológica a nivel de fósiles, sobre todo de organismos que pueden acumular ciertos isótopos en sus esqueletos de carbonato de calcio que reflejan cambios de ciclos de 450.000 años en lo que es la temperatura del mar. Entonces, estos cambios, ¿verdad? Estos eventos, fenómenos aparentemente desconectados, vienen a ser integrados por la teoría de Milankovitch. Aquí tenemos un ejemplo de un radiolario. Esta fotografía en realidad no es muy buena porque no les pongo aquí el cambio, ¿verdad? En cuál es el isótopo que pues se muestreó. Entonces, no, mejor no pasar mucho tiempo en ello. Entonces, esos mecanismos de glaciación en realidad no son sencillos, ¿verdad? Incluyen procesos de retroalimentación positiva y negativa. Y de aquí es donde volvemos a la hipótesis de Gaia. El hecho de que nuestro planeta sea un sistema de retroalimentación. A veces entramos en procesos de retroalimentación positiva, ¿verdad? Donde en realidad el sistema se estabiliza, o negativa, donde el sistema tiende a sufrir cambios caóticos que lo llevan a condiciones de inestabilidad. Esperemos no entrar en ese pues, escenario en el futuro cercano. Entonces, la retroalimentación positiva con eventos de amplificación, por ejemplo, una mayor producción de corteza continental aumenta el albedo, eso aumenta la radiación que es reflejada por el planeta y la temperatura desciende. Y como desciende la temperatura, también pues aumenta la superficie que está cubierta por hielo, eso aumenta el albedo, entonces la circulación oceánica se vuelve más lenta, la salinidad disminuye y los glaciares aumentan en tamaño porque la temperatura global desciende. Actualmente estamos viendo el evento contrario, ¿verdad? Bueno, entonces para retroalimentación negativa, eso sucede cuando los glaciares se derriten y esto ocurre cuando disminuye lo que es la precipitación, cuando aumenta la temperatura global, cuando tenemos todos estos procesos que hagan que los glaciares retrocedan o se desintegren. Como resultado, pues aumenta la cantidad de agua en el mar, el nivel del mar aumenta y también relacionado con actualmente estamos experimentando pues un aumento en la concentración de CO2. El CO2, como buen gas de efecto invernadero, atrapa la radiación infrarroja, aumenta la temperatura global del planeta. Y esto ha sucedido muy rápidamente, que es uno de los problemas que estamos experimentando, es la velocidad del cambio, hace que muchos ecosistemas, muchas especies no tengan chance de adaptarse
con la suficiente velocidad. Entonces, como les mencionaba, glaciares en el Ártico y Groenlandia tienen como el 10% del agua dulce del planeta, los de la Antártida tienen el 90%. Vean que el resto, o sea, nos dejan poquito a los glaciares que están, digamos, por elevación en otras latitudes. Si se derriten ambos cuerpos, ¿verdad? Los casquetes polares, el nivel del mar aumentaría un promedio de 65 metros. El evento es catastrófico si ya aumentan 5 metros, sobre todo para poblaciones o países que son islas o que tienen ciudades en zonas costeras. Y ese aumento en el nivel del mar tiene múltiples consecuencias sobre el clima global, de los cuales nada más voy a mencionar dos. Uno es la reducción de la velocidad de la rotación terrestre. ¿Por qué? Porque tenemos más agua, sobre todo a nivel de zonas ecuatoriales. ¿Y eso qué implica? Que la rotación va a disminuir en velocidad. Vamos a tener días más largos, ¿verdad? Tiene implicaciones también a nivel de estacionalidad. La duración del verano, invierno, otoño, primavera. Nada más para mencionarlo así brevemente. Y también algo que está sucediendo y que se ha medido muy recientemente es la reducción en la velocidad de la corriente del Atlántico Norte. En realidad todo el sistema de circulación del Océano Atlántico, comenzando con la corriente del Golfo, se está volviendo más lenta. ¿Qué implicaciones tiene una corriente del Golfo más lenta? Muchos de esos fenómenos climáticos, la estación de huracanes, va a ser más extensa y vamos a tener más tormentas, más huracanes, una mayor frecuencia y una mayor intensidad. Y decir, todo lo que es el efecto que tiene la corriente del Golfo, que se conecta con la corriente del Atlántico Norte, eso tiene un nombre que está aquí. Es el Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC o AMOC, que ha reducido su velocidad. Entonces los efectos sobre el clima, es decir, son evidentes, ¿verdad? No hay que hilar mucho para, pues, o ser un experto para concluir que muchos de estos eventos van a ser lamentablemente catastróficos y van a aumentar en frecuencia en el futuro cercano. Bueno, esto nos lleva a la tarea número 3, que por cierto está en mediación. Las mismas preguntas. La primera pregunta de la Tierra es aproximadamente 4.5 billones de años y explicar cómo se llegó a esa cifra. Revisar un poquito el proceso que llevó a Clay Patterson a desentrañar, ¿verdad?, un método para estimar la edad de la Tierra, porque esto sucedió más o menos en la década de los 50. Y conste, la década de los 50, dentro de lo que es la historia de la ciencia, no es historia antigua, eso es reciente. Y hasta ese momento fue que se encontró un método, digamos, confiable para contestar una pregunta tan básica como ¿qué es la edad que tiene el planeta? Obviamente, este método y otros parecidos se utilizan para estimar la edad de otros cuerpos celestes, pero en el caso de la Tierra el proceso fue pues bastante interesante y si ustedes tienen acceso a esa serie de Cosmos, pues la explica muy bien y si no, pues en cualquier búsqueda en Scholar o en internet pueden encontrar la historia. Bueno, describa las evidencias de glaciación presentes en el Cerro Chirripó, ya mencionamos algunas. Resuma los supuestos básicos de la hipótesis de Gaia. Aquí sí tienen que investigar un poquito. Yo sí creo que es importante que ustedes conozcan esta hipótesis. Muchos, bueno, la comunidad científica en la actualidad no le da mucho crédito a la hipótesis de Gaia. Yo creo que cumplió un rol importante en la historia de la ciencia. De hecho, a James Lovelock él recibe un reconocimiento por el gobierno británico porque establece un nuevo campo del conocimiento, lo que es estudios, digamos, a nivel global de la Tierra. Y son estudios multidisciplinarios que incluyen no solamente la parte geológica, sino también la parte climática. Más que Lovelock ha sido, pues, relevante en lo que es la detección de los gases de efecto invernadero, sobre todo los fluorocarbones, CFCs.
La siguiente pregunta es ¿qué consecuencias sobre el clima global tienen los dos eventos que ya les mencioné, la reducción de la velocidad de la rotación y la reducción en la velocidad de la corriente del Atlántico Norte? Y finalmente, ¿cuál es el valor del albedo de un bosque tropical lluvioso versus el de una ciudad? Esta puede ser una ciudad en cualquier latitud, pero sí me gustaría que ustedes hicieran así la conexión y el contraste entre los valores del albedo, entre lo que es un bosque, una selva multiestratificada, como un bosque tropical lluvioso, y un ambiente muy sencillo, ¿verdad? Estructuralmente, como una ciudad. Bueno, espero que esta charla no haya sido muy enredada y que pues hayamos cubierto esa parte que sí me interesaba, que es el modelado glacial del Chirripó. Y también introducir como un secundario el tiempo geológico, que es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque muchos de estos eventos suceden a lo largo de miles de años. Costa Rica es muy joven, pero el resto de las zonas tropicales no lo es tanto. Y muchos de los fenómenos que vamos a explorar más adelante en el curso sí se han dado a nivel de millones de años. Les voy a, bueno, ya había pausado la grabación de la clase. No sé si tienen preguntas. Y sigo con esto del share. Sí me gustaría ver aquí los temas de los trabajos. No sé si los ven. Me imagino que no. ¿Pueden ver la pantalla? Vamos a ver. No. Ok. Yo creo que sigue grabando, profe, por aquello. Sigo grabando.